Bien, mis hermanos y hermanas, los invito en esta hora para que nos pongamos en sintonía con la bendita palabra de Dios. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se los entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento, Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad y a casa de tal hombre y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en este día, mis hermanos y hermanas, profundizando, meditando la bendita palabra de Dios. En esta semana que quizás será la semana más santa de todo el tiempo, porque estamos en cuarentena y todo por el bien de la humanidad, todo para cuidarnos, para cuidar de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Pues como estamos en el marco de celebraciones de la Pascua del Señor Jesús, las lecturas de estos días pues van iluminando esta realidad de la Pascua del Señor. De hecho, el pasaje de hoy habla de la Pascua del Señor. Estamos leyendo San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25. En este miércoles santo hay muchos elementos para poder reflexionar en este día, en esta lectura. Jesús pues está con sus discípulos, ha ido preparándoles, y en una de estas reuniones, ¿verdad? Uno de los discípulos llamado Judas Iscariote
Dice que se presentó a los jefes de los sacerdotes. ¿Para qué? Para ofrecérseles, para que le dieran dinero a cambio de entregar a Jesús. Este Jesús que tanto le había costado elegir a estos 12 hombres. La bendita palabra nos dice que estuvo toda una noche orando para poder hacer la elección. ¿Y eso qué significa? Que quería lo mejor en su grupo. Y no es que Jesús se hubiese equivocado, hermano, al elegir a los 12. Cuando Jesús lo eligió, supuestamente eligió lo mejor. Es como cuando uno elige cualquier cosa, a tu esposa o cualquier otra cosa, que uno trata de hacer lo mejor, trata de elegir lo mejor. Pero en el camino se dan cosas que uno no espera, mis hermanos. Y este es el caso de Jesús. Lo hizo de buena intención, con buena fe, con el deseo quizás de elegir lo mejor, porque no es cualquier cosa que está eligiendo. Ya ven que se puso en oración, que era lo mejor como hombre para poder elegir lo mejor. Y no repito, no es que Jesús se hubiese equivocado. El problema es que el demonio, también como la palabra lo dice, no duerme y anda como león rugiente tratando a quien devorar. Y es allí donde realmente los cristianos tenemos que tener tanto cuidado, porque nadie está al alcance de este enemigo, el demonio, mis hermanos. Y yo quiero invitarte que estés haciendo y me estés escuchando con los oídos del Espíritu, porque aquí nadie se escapa. La tentación, pero ni Jesús se libró de ella, ustedes lo saben. Jesús tuvo fuertes tentaciones, hemos visto en las 3 tentaciones grandísimas que tuvo el Maestro, donde se le ofrece poder, donde se le ofrece cosas, ¿verdad? Pero Jesús supo rechazarla. ¿Y sabe cómo se defendía Jesús del acusador y del tentador? Con la palabra de Dios, mis hermanos. Muestra que tenemos que prepararnos nosotros. A este pobre Judas parece que no le cayó el 20 todo el tiempo que anduvo con Jesús. Jesús no se equivocó al elegirlo. Quien se equivocó fue Judas, porque no pudo asimilar todos los grandes contenidos en la vida de enseñanza de su maestro. Como muchos hoy en día no les cae el 20 y no aprenden y no pueden asimilar toda la enseñanza que Jesús, a través de la bendita palabra de Dios, nos está enseñando día con día. Imagínense en este tiempo que estamos viviendo en cuarentena, una cuaresma de verdad que ha sido cuaresma en cuarentena. Dios a veces de un mal quiere sacar un buen provecho. Lastimosamente muchos de nosotros no hemos entendido el mensaje de Dios. Ni aún en medio de la tribulación, de las circunstancias, hemos aprendido. Hemos visto cómo en las redes hay gente que solo pasa bromeando, elaborando sus memes, burlas y todo eso. Incluso algunos denominados cristianos criticando a los demás, a las otras iglesias por esto y lo otro. Hermano, eso es volverte un nuevo Judas. Que el demonio te tienta y te deja seducir por la tentación. Hay muchos que se dan o autodenominan cristianos, hermanos. Y ahí se ve como en las redes critican, se meten en algo que no deberían de meterse. Hay que tener cuidado, hermano. Las redes se tienen que utilizar para provecho de algo, no para... ¿Usted cree que es que eso de criticar a los demás es bueno? ¿Usted cree que eso de estar poniendo
cosas feas a través de las redes edifica. ¿Sabes qué estás haciendo? Dándote a conocer la bajeza, la basura que eres o que somos cuando utilizamos las redes para criticar o para fijarnos en cosas de los demás, convirtiéndonos así en nuevos Judas. Pero según nosotros estamos elegidos por Dios como fue Judas, y según nosotros somos los mejores, decimos poseer la verdad, pero nada de eso, hermano. Pero que un verdadero creyente, un verdadero cristiano en la iglesia donde está, no debe de fijarse en los defectos o los errores de los demás, o si ni son errores, mucho menos. Y hay que dejar a los demás que hagan y manifiesten su fe, tal como ellos lo conciben. Porque cuando nosotros queremos imponer nuestros propios caprichos, nuestras propias tesis, ¿verdad? No estamos en la doctrina sana de Cristo. Judas, por dinero, se vende, se ofrece. Traiciona a su maestro, porque nunca asimiló la enseñanza de su maestro. Como muchos hoy poco hemos asimilado la enseñanza del Maestro Jesús en la iglesia donde estamos. Porque nos hace falta entrega. Porque siempre estamos a media. Porque no hemos podido captar ni tener esa sintonía perfecta con el Maestro. ¿Cuánto me dan? Para muchos todo es dinero. Para muchos solo es dinero. Imagínense la venta del Maestro. ¿Cuánto me dan? Si se los entrego. Cómo el diablo se metió en él. Mire, hermano, hermana, cuando estamos adentro de un grupo o de la iglesia y nos prestamos a los planes diabólicos de Satanás, nos dejamos ganar y seducir por la tentación, hacemos tanto daño, hermano. Porque imagínense que adentro es donde se gana o se pierde la guerra. Y en este caso, él estaba dentro de este grupo. Ya los judíos, las autoridades judías, todo ese grupo de poder que rodeaba a Cristo y que lo andaban espiando, siempre espiándolo, para ver en qué lo cachaban, para condenarlo, como muchos hoy en día siempre están solo espiando, con una vida de fariseísmo, espiando a los demás, para ver dónde lo agarran y estarlo juzgando. Eso era Judas, eso era el poder de ese momento. Grupo de poder. Ellos querían, pero no podían, desde afuera, pero se valieron de uno de los de adentro. Qué triste cuando los de adentro nos prestamos para vender, ¿verdad?, al hermano, a Jesús representado en un hermano. Y como muchos dicen amar a Dios, a quien no ven, y se olvidan de Dios, a quien están enfrente viéndolo. Y hasta cuando se critica, es al mismo Cristo que se critica. Entonces, no asimilan realmente lo que esto significa. Entonces dice que ellos se alegraron, el grupo de poder, estos que estaban ahí, ¿verdad?, espiando a Jesús. Ellos se alegraron y dijeron, ahora tenemos una gran oportunidad. Se ofreció uno de los de adentro y ahí sí era un combate ganado, ¿va? Desde luego que esto era un plan de Dios, claro que sí, va. Pero lo que nos enseñó el caso es que los de adentro, si se prestan, es fatal, es peligroso. Y para eso hay que concienciar a la gente. Que si vamos a tratar y hacer una caballada de esas, mejor hay que salirse para no perjudicar al grupo. Y entonces le dijeron ellos, te vamos a dar 30 monedas de plata. ¿Qué sería ese dinero? También en aquel momento mucho, pero imagínate. Y a partir de ese momento dice la palabra que Judas ya andaba con ellos en el grupo, pero solo andaba buscando oportunidad para entregarse. Y como él está dentro, él conoce los puntos estratégicos, las oportunidades, donde se puede verificar el asunto. Eso es lo dañino de los que están adentro en el grupo. Están planeando el mal. Eso es lo peligroso. Por eso dice la palabra de Dios en las cartas de Pablo, que al perverso hay que sacarlo de entre nosotros, hermano.
Pero como muchas veces no conocemos el fondo de las personas y no podemos ser jueces de nadie, también hay que tener cuidado, hermano. Cuando ya se reunieron en la última cena, los discípulos que Jesús les había ordenado, vayan a casa de tal hombre y díganle que me preste una habitación para celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces se reunieron los 12 y para preparar hicieron tal como Jesús les ordenó. Hicieron la preparación para celebrar la Pascua del Señor, la última cena. La Eucaristía última de Cristo, en la que instituyó el sacramento de la Eucaristía, bendito sea Dios. Entonces, los maestros fueron a la casa de tal hombre, no dice el nombre, porque a eso no nos interesa a nosotros. Fueron y prepararon la Pascua. Hicieron tal como el maestro les dijo. Y cuando se llegó la tarde del jueves, que era la Pascua, el jueves se celebró la Pascua del Señor, porque los datos bíblicos nos lo corroboran. Esta Pascua era en memoria de la Pascua, del paso de Dios en la liberación del pueblo de Israel. En el capítulo 12 del versículo, del Éxodo, encontramos esta Pascua, que en ese capítulo el Señor le dijo a Moisés: esta fiesta la celebrarán año tras año, es una fiesta memorable en honor a Yahvé. ¿Cuántos siglos habrían pasado? Y era una fiesta que todos los años la celebraban los judíos. También Jesús la celebró, porque esa Pascua del Éxodo capítulo 12, allá en ese libro, era la remembranza o era la sombra de la Pascua que celebraría Jesús con los discípulos, por la liberación del pueblo de Israel, de la mano de los egipcios cuando era esclavo, allá por 400 años, y cuando Dios vio los maltratos de su pueblo, pues decidió liberarlo a través de un siervo, de un hombre, de un líder llamado Moisés. Los discípulos hicieron tal como Jesús le había ordenado. Y cuando llegó la tarde de ese día, Jesús se puso a la mesa, en medio de los dos. Mientras comía, cuando ya están en la cena, Él les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a traicionar. Jesús ya había descubierto el plan malévolo de Judas, que inspirado por el demonio, llevaba en su mente y en su corazón la traición, que desde el momento que ya la planificó ya era traición, porque la traición es a partir del momento que se planifica en la mente y en el corazón. Uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos, dice, se sintieron profundamente afligidos. ¿Quiénes? Aquellos que no sabían nada del asunto, aquellos que eran inocentes, porque Judas ya sabía. Él lo lleva en su corazón. Era premeditado el asunto, hermano. Y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Qué triste cuando uno tiene su corazón limpio y se ve cuestionado por su maestro. Y empiezan a decir: ¿seré yo, maestro? Triste, afligido. Pero él les contestaba. Y les contestó en ese momento de la pregunta de los discípulos. Porque uno a uno les preguntaron: el que va a entregarme es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato, o sea, comparte. A veces los amigos son los peores enemigos.
los que comparten el plato, los que comparten tu amistad, los que comparten tus alegrías, se vuelven traicioneros, como dice aquí la palabra. Pero miren qué cosa la que Jesús le dijo en el momento. Eso es triste. El Hijo del Hombre se va, o sea, muere, va a morir. Pero eso no hay ningún problema. Se cumple la Escritura. Es necesario que un hombre muera para que muchos vivan. Se va. Como dice la Escritura. Eso es normal, no hay problema. ¿Para quién es el problema? Pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Detengámonos un momento aquí. Pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Entregaron al Maestro. Y para muchos esto se acabó ya. Bueno, eso tuvo que pasar por un plan de Dios. Sí, correcto, está bien. Pero muchos nos olvidamos en este tiempo que se sigue entregando al Maestro. Muchas veces los cristianos podemos seguir entregando al Maestro. Cuando nos burlamos de Él, cuando lo criticamos, cuando lo espiamos, cuando estamos pendientes de la vida de Él y no de la de nosotros. Y qué bueno sería que estuviéramos pendientes de la vida de los demás para cuidarlos, para ayudarlos. Pero estamos pendientes para criticarlos, para hacerles daño, hermano. Seguimos entregando al Maestro cuando no amamos, cuando estamos con odio en el corazón. Porque hay muchos que odian a los demás por simple y sencilla razón. Miren cómo estamos en este tiempo difícil, en el que Dios, según las profecías del profeta Jeremías, del profeta Isaías, está castigando la maldad de esta humanidad. Y aquí queda claro, hermanos, ante esta pandemia, que los tres grandes ídolos que invaden al mundo, y que hay muchos que en su ignorancia dicen que son las imágenes que son los ídolos, y dicen los católicos son idólatras. Qué triste, ¿sabes por qué? Dime, yo te diría una cosa a ti. ¿Qué daño te puede hacer una imagen? ¿Qué daño te puede hacer una fotografía? ¿Cómo nos damos cuenta que una imagen, una estatua que tú tengas, que la puedes tener o no la puedes tener, qué daño le puede hacer a una familia? Si bien dice la Biblia que ellos no hablan, que ellos no comen, que ellos no hacen nada, que ellos no hacen nada. Esto más el profeta Jeremías dice que no pueden hacer bien, pero no pueden hacer mal. Oye, bendita palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 10, me parece. Que ellos no pueden hacer mal ni pueden hacer bien. ¿Qué mal pueden hacer? Si no te hacen un bien, no te hacen un mal. ¿Y por qué tanta jodarria de algunos que dicen que son los ídolos? ¿No te das cuenta que los grandes ídolos actuales en este momento, y que ya hoy sí queda demostrado que esos grandes ídolos no sirven de nada? Porque ante esta pandemia, hermano, el gran ídolo del poder no sirve para nada. Tú vas a ver a los gobernantes de todo el mundo rendidos, postrados y con miedo. ¿Y dónde queda ese poder que se han adueñado muchos de ellos en las dictaduras, que ya no quieren salir de ahí? Mira, muchos son dictadores en el mundo, dueños del poder. Ahí está Venezuela. En Latinoamérica hay varios. Pero no vamos lejos, aquí en Honduras. Aquí tenemos dictadura porque es ilegal la reelección, hermano. ¿Dónde está ese poder?
ese ídolo del poder, y eso nadie dice nada. ¿Dónde queda el ídolo del poder para detener la pandemia? ¿Dónde queda? Está demostrado que el poder no sirve cuando Dios quiere castigar o quiere cuestionar a su pueblo. Para nada sirve. Hay miedo, se esconden. Los políticos todos escondidos, no dan la cara. ¿Y dónde está ese poder que tienen? ¿Dónde queda? 1. 2. ¿Dónde está el poder de las armas? En los que gobiernan están armados hasta los dientes, mis hermanos. ¿Por qué no sacan las armas para que combatan el virus en la pandemia? Para ver si realmente valen las armas ante Dios. Mira, hermano, Dios nos está dando un mensaje fuerte y poderoso. El poder no sirve. Las armas no sirven para nada. Si ese dinero que se gasta en armas se gastase en hacer hospitales, en comprar medicamentos, en tener abastecido a los médicos de todo lo que necesitan en esta pandemia para no contaminarse, estaríamos salvados. Pero desgraciadamente no es así. Entonces, ¿dónde queda el poder de las armas? Y otro gran ídolo, el poder del dinero. ¿Dónde queda el dinero? ¿El dinero será que puede comprar vida? Mis hermanos y hermanas, es cuestión de reflexionar. Da no sé qué, ¿verdad? Cuando uno ve la noticia, como hasta los pobres médicos que se parten el pecho, que son los verdaderos héroes del momento en esta situación, están muriendo, cayendo víctimas de la pandemia. Los que de verdad están luchando y trabajando, hay que orar mucho por los médicos. Hay que orar mucho por ellos, porque ellos sí de verdad están haciendo una verdadera labor. Y yo recuerdo en Honduras cómo se marginó y cómo el problemón que hubo con los médicos. Y por eso yo digo, cómo Dios permite cosas como para cuestionar a su pueblo. Pero qué triste cuando nuestro pueblo no entiende los prodigios de Dios. Es el momento, hermano, para reflexionar. ¿Qué Dios querrá de nosotros, de Honduras, de nuestro municipio, de nuestras comunidades? ¿Qué querrá Dios? ¿Vamos a seguir en la misma ignorancia, en las mismas cuestiones, atados a un sistema de poder, al ídolo del poder, al ídolo de las armas o del dinero o del placer? Traicionando al hermano, a la hermana como Judas. Quizás este mensaje sea fuerte, hermano, pero en el nombre del Señor lo predicamos para que levantemos cabeza, hermano. Puede ser que haya alguien que no le guste esto, pero es que esto, hermano, es la verdad. Y tenemos que decir. Y por último, dice Judas, el traidor. Le preguntó también Judas, ¿seré yo acaso, maestro? Qué ironía de este malcriado y este sinvergüenza. Todavía tuvo el valor de preguntar. Si yo hubiera salido de esa reunión y me voy. Pero no tenía conciencia, como muchos no tienen conciencia hoy, para traicionar la verdadera amistad de los hermanos. Para esto no habría moral, ni siquiera de preguntarle al maestro, ¿seré yo, Señor? Mal educado, sinvergüenza, como muchos hoy en día. Porque en una persona juiciosa, educada, no tendría valor ni de preguntarle, ¿seré yo? Porque la conciencia no se lo permitiría. Si es que hubiese conciencia. Jesús respondió, tú lo has dicho. Qué bueno el maestro. Tú lo has dicho. ¿Quién dice? Todavía tienes el coraje de preguntar. Bueno, pero así son las cosas. Muchos dirían, no tiene que ser así. De todas maneras, eso era que estaba en el plan de Dios. ¿Cómo? Sí, es cierto, lo aceptamos así. Pero esto nos deja una enseñanza. Hoy en día no podemos actuar como Judas. Tenemos que ser hombres libres, como su palabra lo dice.
Tenemos que ser hombres pensantes, mujeres pensantes. Que esta pandemia, que esta situación que tenemos, nos ayude para que podamos entrar en una verdadera conciencia, reconocer nuestros pecados, qué mal estamos haciendo, por qué Dios estará mandándonos una situación tan difícil en la que están cayendo tantos compatriotas nuestros, víctimas de la pandemia. Cuidémonos y oremos mucho, en familia. En esta Semana Santa, todas las familias deberían estar orando, en familia, pero no quiere la gente. Bueno, y orar también por los médicos del mundo entero. Que el Señor nos ayude, hermano y hermana. Esperamos que este mensaje nos ayude a tomar conciencia, a tener reflexión. ¿Qué papel estamos ocupando en nuestra iglesia, en nuestro cristianismo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos trabajando por sembrar la paz o por sembrar la división, por volvernos criticones o alantines? De todo eso vamos a dar cuenta, hermano. De todo eso vamos a dar cuenta. Que el Señor te bendiga y te acompañe en esta mañana a vivir esta semana en recogimiento espiritual, en una verdadera cuaresma, y una verdadera Semana Santa, en la que dobles tus rodillas y que hoy el Señor escuche tu oración. Todo lo que tú pidas en oración, dice su palabra, que te conceda. El Señor te bendiga. Hasta la próxima. Yo quiero hacer una oración para terminar esta reflexión. Padre amoroso, yo te alabo, yo te adoro, yo te bendigo en esta mañana. Te doy gracias por darme esta oportunidad de predicar tu palabra con toda humildad y sinceridad. Quiero pedirte, Padre amado, por el mundo entero, por esta situación que estamos viviendo. Señor, ten misericordia de todos nosotros, somos tus hijos, en el mundo entero. Pero de manera especial te pedimos por Honduras, por nuestro departamento, por nuestro municipio, por nuestras comunidades, para que el Señor nos bendiga, nos cubras con tu sangre preciosa, nos protejas, como dice tu palabra en el Éxodo 23:20, que nuestro ángel no se aparte de nuestro lado, que bendigas a la familia hondureña, que bendigas a la familia de nuestro municipio, que bendigas a los médicos de Honduras que están dando la vida por sus hermanos, que bendigas a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, a los matrimonios, Señor. Ten misericordia, oh Dios, de todos aquellos que estamos puestos en tus manos. Tu palabra lo ha dicho, que si te servimos de corazón, tú bendecirás nuestro pan y nuestra agua, y no dejarás que enfermedad llegue a nuestra morada. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre. En esta semana, oh Dios, que contemplamos los misterios de tu pasión, tu muerte y resurrección en la Pascua, no te olvides de nosotros, Señor. Y te pido por aquellos hermanos que están actuando como Judas Iscariote, para que los hagas cambiar, para que los llames a la conversión. Y a nosotros no permitas que esa tentación llegue a nuestras vidas y corazones. Líbranos de las tentaciones, como dice el Padre nuestro. Haz que seamos mejores, no importa la iglesia donde estemos. Que respetemos a los demás. Señor, ayúdanos, solo tú lo puedes hacer. Pedimos la intercesión de María Santísima, tu Madre. Nos alcance tu maternal manto y nos protege de esta pandemia. Guarde nuestras familias, que tu ángel esté allí amparado en los dinteles de la puerta, como estuvo en la plaga de Egipto, cuando aquella sangre marcaba la puerta de los israelitas y el ángel pasaba de largo, el ángel exterminador. Que nuestro ángel nos guarde y nos proteja. Oh Dios de misericordia, queremos ser coherentes con lo que hablamos. Ayúdanos, solo en ti está nuestra esperanza. Te lo suplicamos, Padre, con toda nuestra mente y corazón, orando por todos los hermanos en la fe
de nuestra Honduras, de nuestras comunidades, de nuestras parroquias y de todo el mundo. Oramos por aquellos que no nos quieren y nos critican también, para que el Señor los ayude. Por nuestros hermanos enfermos en las enfermedades comunes, los que se encomiendan a nuestras oraciones, que los suplicamos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, con la intercesión de María Santísima, tu Madre, y la unción del Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga.